Yo soy Paco Bernal y hoy vengo a hablarte de la sentencia que ayer se conoció contra el excanciller Sebastian Kurz y que le pone muy difícil la vuelta a la política activa. Ayer en Viena la expectación era máxima. Tras un largo proceso a ratos rocambolesco que incluyó la declaración por videoconferencia desde Moscú de 2 testigos rusos, se esperaba que se conociese la sentencia que decidiría la suerte de 2 acusados de campanillas, el excanciller Sebastian Kurz y su antiguo jefe de gabinete, Bernard Bonelli. La Fiscalía Anticorrupción les acusaba de 3 delitos de falso testimonio en la comisión de investigación del llamado escándalo de Ibiza. Algo antes de las 7 de la tarde, entre un hervidero de rumores, el juez leyó su veredicto y la argumentación. Kurz fue condenado a 8 meses de prisión condicional, Bonelli a 3. La sentencia aún no es firme y cabe recurso. Los abogados de Kurz ya anunciaron ayer que ejercerían este derecho. A Kurz le cabe el dudoso honor de ser el primer ex canciller condenado en las últimas 3 décadas. Y esta sentencia frustra una eventual vuelta a la política activa con la que nadie contaba mucho, de todas formas. Como decía, la Fiscalía Anticorrupción acusaba a Sebastian Kurz de falso testimonio en la comisión de investigación del llamado escándalo de Ibiza. Allí, en junio de 2020, durante un tenso interrogatorio al que Sebastian Kurz acudió muy a regañadientes, se le preguntó sobre algunas decisiones a propósito de distintos puestos en empresas públicas, principalmente el holding ÖBAG, que se fundó durante la coalición entre la derecha del ÖVP y la extrema derecha del FPÖ. El holding administraba participaciones públicas por valor de más de 20.000 millones de euros, por ejemplo en Casinos Austria o en ÖMV, la empresa que fue pública de hidrocarburos. Algunas semanas antes de que estallase el escándalo de Ibiza y saltase por los aires la coalición entre la derecha y la extrema derecha, un hombre de confianza de Sebastian Kurz, Thomas Schmidt, fue nombrado jefe del holding ÖBAG. La decisión fue bastante polémica porque Schmidt, como secretario general en el Ministerio de Finanzas, había sido una pieza fundamental en la creación del organismo público en cuestión. A la oposición le pareció entonces que la decisión de poner a Schmidt al frente de ÖBAG había sido claramente política. En la comisión, Kurz respondió de manera muy lacónica y rechazó la posibilidad de haber tenido algo que ver en el nombramiento de Schmidt. Según declaró entonces, había sido el Consejo de Administración del holding ÖBAG quien había tomado la decisión de nombrarle. Según su versión, él había tenido conocimiento de deliberaciones, pero no había decidido nada. Esta versión de independencia se contradice claramente con las conversaciones que la Fiscalía Anticorrupción encontró en los teléfonos confiscados a Kurz y a su equipo. En ellas quedaba claro, como el juez confirmó ayer, que Kurz sí que había participado en la decisión de nombrar a Schmidt. Ayer, el juez resaltó que Kurz había intentado dar la impresión de que había presenciado desde lejos el proceso y no había participado en lo esencial, cuando lo cierto es que había silenciado su implicación. La defensa de Kurz argumentó durante el juicio que esto no era necesariamente mentir, sino callar, y que las 2 cosas son distintas. El juez, como queda dicho, no estaba de acuerdo. Exactamente igual en el caso de Bonelli. Durante los interrogatorios de la comisión dijo haber escuchado la música de fondo en torno al nombramiento de Schmidt, intentando dar a entender que no había participado en las deliberaciones. El juez leyó la sentencia en medio de un silencio casi absoluto y se tomó su tiempo, 45 minutos, para explicar por qué tanto Kurz como Bonelli
habían sido condenados solo por uno de los 3 delitos de los que se les acusaba. En el caso de Kurz en concreto, el juez le absolvió de la acusación de haber mentido a propósito de haber conocido el acuerdo entre el negociador nombrado por el FPÖ, Arnold Schiffer, y Thomas Schmidt. El juez argumentó que las preguntas de los políticos de la comisión no habían sido debidamente precisas y por eso no consideró ayer probado que Sebastian Kurz hubiera mentido en el Parlamento. Bonelli fue absuelto a su vez de 3 de las 4 acusaciones que pesaban contra él. La defensa también argumentaba que Kurz había respondido como había respondido, presionado por las circunstancias tensas en las que se desarrolló la comisión de investigación del escándalo de Ibiza. El excanciller contaba que había sentido la hostilidad de los congregados en la sala en donde se realizaban las investigaciones y que esta hostilidad le había llevado a sentirse inseguro y a dar contestaciones lo más breves posibles. El juez se mostró ayer de acuerdo en este punto, y lo hizo de acuerdo con su propia experiencia, porque él mismo había participado en la comisión de investigación parlamentaria de otro escándalo sonado, el llamado escándalo de los Eurofighters. Sin embargo, también dijo que la ley no distingue entre los falsos testimonios que puedan darse ante una comisión parlamentaria y los que puedan darse durante la vista de un proceso. Contundente, también afirmó que las comisiones de investigación parlamentaria son un instrumento primordial de la democracia, porque permiten verificar si la actuación de los políticos ha sido correcta en cada caso. Aquí le dio un tirón de orejas a Sebastian Kurz al decirle que él, precisamente él, como excanciller, estaba obligado a tener un papel ejemplar. Ante esto, la defensa de Kurz también tenía un argumento. Sostenían que el canciller había respondido con veracidad y corrección a las preguntas, pero que, al mismo tiempo, tenía miedo de que derivasen en una persecución penal, y que por eso trató de contestar lo más lacónicamente posible. Si el juez hubiera estado de acuerdo con esta línea argumental, Kurz se hubiera salvado de la condena. Desgraciadamente para el excanciller, el juez siguió la otra línea de argumentación que había sobre la mesa, la de la Fiscalía Anticorrupción. Esta sostenía y sostiene que Kurz mintió ante la comisión para preservar la imagen de su partido y evitar la impresión de que Schmidt había sido nombrado jefe de la ÖBAG con el sistema de cabildeos y quid pro quos que habían regido en Austria de toda la vida. También argumentó el juez, singularmente duro, que si Kurz hubiera tenido miedo, como sostuvo, de que sus afirmaciones fueran a dar lugar a otras acusaciones de índole penal, y si no hubiera tenido nada que temer, esto hubiera sido razón más que suficiente para contestar ampliamente a las preguntas de la comisión. Sin embargo, no fue así, cosa que para el juez resulta enormemente significativa. Según el juez, Kurz tuvo abundantes oportunidades para salir con bien del proceso. Sin embargo, y al contrario de lo que pasó con otros encausados, en ningún momento admitió durante la vista haber cometido errores. Ni Bonelli ni él siquiera admitieron que las investigaciones de la Fiscalía podrían estar justificadas. Los dos se han pasado los días descalificando al tribunal. En su alegato final, antes de que se conociera la sentencia, el excanciller declaró, notablemente afectado, sentirse indefenso, porque sus palabras habían sido sistemáticamente malinterpretadas. En cuanto a Bonelli, describió el proceso como lo más humillante que le había pasado en la vida, e incluso explicó que su hija le había preguntado si tendría que ir a la cárcel. ¿Y qué pasa, entre tanto, con Schmidt? Su declaración ha resultado ser una pieza decisiva de la causa contra Sebastian Kurz. El excanciller y Schmidt habían estado unidos durante mucho tiempo por una relación de confianza mutua. Relación que está definitivamente rota en lo personal y en lo profesional, pero que todo indica que continuará en lo penal, porque tanto Kurz como Schmidt están implicados en diferentes procesos y tendrán que verse las caras en los tribunales frecuentemente. Por ejemplo, en el llamado Affair de los anuncios, Inseraten Affair,
que implica a otra vieja conocida de los lectores de Viena Directo, a Eva Dihant. Durante el juicio, Schmidt declaró que durante la gestión de Kurz, la Cancillería funcionaba como una especie de central de gestión de personal. El juez concedió credibilidad a Schmidt con una frase que ha dado mucho que hablar en los medios austriacos, diciendo que nunca había declarado para salvar su propio pellejo. También porque, pudiendo hacerlo, no hizo acusaciones mayores contra Sebastian Kurz. Y aquí es donde aparecen los dos testigos rusos, la que sin duda es la parte más pintoresca de este proceso. La defensa intentó hacer creer que dos rusos habían convencido a Schmidt para que mintiera ante la fiscalía. El juez consideró descabellada esta hipótesis y, por cierto, ninguno de los dos testigos rusos, bajo juramento, confirmó este extremo. Tras conocerse la sentencia, Sebastian Kurz declaró que le parecía injusta, entraba dentro de lo previsible, y se mostró dispuesto a luchar hasta el final por la vía penal. Al fin y al cabo, el juez le había declarado inocente de 2 de las 3 acusaciones que pesaban contra él. En el Partido Popular Austriaco, la consigna ha sido declarar que la sentencia aún no es firme, como si no fuera suficientemente contundente, y algunos han acusado al juez de haber sido demasiado locuaz a la hora de argumentar las condenas, o sea, de hacer más sangre de la necesaria y de presentar al ÖVP bajo una luz nada conveniente. ¿Qué va a pasar ahora? Lo previsible es que los abogados de Sebastian Kurz presenten un recurso. Si es admitido a trámite, la causa pasará al Tribunal Superior de Viena, y si también ahí se produce un veredicto desfavorable para Kurz, le queda aún la vía de apelar al Tribunal Supremo. El proceso, en cualquier caso, será largo, y aunque Kurz saliese con bien de él, es poco probable que en un par de años pudiera volver a la política. Entre otras cosas porque ha dejado de ser un activo para el partido del que alguna vez fue jefe. En la actualidad se ha reciclado en empresario y es jefe de una compañía que gana millones de euros todos los años. Las famosas puertas giratorias también funcionan en Austria. Sentencia condenatoria para Sebastian Kurz. Guión y realización Paco Bernal. Este es un podcast de la página Viena Directo, www.vienadirecto.com. Si te ha gustado, no dudes en darle al me gusta y en suscribirte a mi canal para estar al tanto de todas las novedades.